eh, cuidando mucho su tiempo, dado que este tema de la postulación es sumamente competitivo, bastante entrega, ¿no? Compromiso, mucha mística debe tener el postulante, ¿no? Dejar de lado cosas secundarias y enfrascarse en sus estudios fundamentalmente. Distractores, cero. Todo es concentración de los temas que tenemos que dominar para el examen. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenos días. Juan, Alexis, Mel, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, conocido como el sistema tributario peruano, ¿no? Sistema tributario peruano. Voy a pasarles un video de la historia de los tributos, de los impuestos. ¿Qué tal, Vanessa? Y vamos a ahondar en sus características, ¿ya? Sí, vamos a empezar hoy día el tema llamado sistema tributario y tenemos como fondo a la institución más importante del tema, ¿no? Que es la recaudadora de impuestos más destacada, ¿no? Se llama la SUNAT. Ahí la vemos, ¿no? Tiene sedes en todo el Perú. Y se encarga justamente de cobrar los impuestos, ¿no? Administrarlos, supervisarlos y hasta fiscalizar, o mejor dicho, sancionar a los evasores de impuestos. Eso vamos a ver hoy día. Miren, y aquí están los objetivos de la clase. El primer objetivo es comprender la importancia de los tributos en la economía peruana. El segundo objetivo es saber cómo se clasifican los tributos y cómo funciona todo el sistema tributario nacional. Y el tercero es que diferenciemos lo que es evasión, elusión, presión y base tributaria. ¿Ya? De todo eso vamos a ver hoy día de manera detallada. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, por el chat o a micro abierto. ¿Ya? La cuestión es que estemos participando. Siempre es fundamental la participación, ¿no? Eso es clave. Iniciemos con una idea básica, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema tributario? Entonces vamos a analizar este texto, ¿no? Entonces lo entendemos como el conjunto de instituciones. A ver, ¿quién me dice una institución? Vamos por acá, estamos en el chat abierto. A ver, ¿quién me dice? Hay tres instituciones. A ver. O preguntamos mejor. A ver, Brenda Zapata. ¿Cuál es la institución número 1 del sistema tributario? A ver, ¿qué me dice Espinosa Yanina? Sí. A ver, Chantal Aliaga. ¿Cuál es la institución número 1 de todas? Muy bien. Sí. Es la SUNAT. Pero también está la SAT, ¿no? Que es parte de la municipalidad. Entonces ahí están las instituciones. También las normas. A ver, último intento. ¿Ya? A ver, cielo clemente. ¿Cómo se llama el documento legal más importante del sistema tributario? A ver, ¿qué me dice Gutiérrez Chumpitaz? Ajá. ¿Qué me dice? O por aquí, Urquizo Heidi. Valencia. A ver, Valencia. Sí, apunte por favor. Se llama el Código Tributario. El Código Tributario.
¿Ya? También están los principios, ¿sí? Los principios, ahí están, miren, la eficiencia, la rapidez, ¿no? La universalidad, una serie de principios que deben aplicarse, porque en la realidad es difícil, ¿no? Porque la corrupción, ¿no? La mala administración, ¿ves? Pero todos estos elementos, este conjunto, sirve como instrumento para que se transfiera los recursos de las personas hacia el Estado. Uy. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Sufragar el gasto del Estado, el gasto público. O sea, con los impuestos que estamos pagando todos los días, ¿sí? Todos los días pagamos impuestos, todos los días, se van a financiar los gastos del Estado en la construcción, por ejemplo, de obras públicas, en el pago de los empleados públicos, en el pago de la deuda pública, y así, una serie de gastos que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al presupuesto general de la República. Así es, ¿ya? Entonces, no olvidarse este tema del sistema tributario. Aquí hay un esquemita que nos ayuda a entrar a la clase. Es muy sencillo y muy amigable, ¿no? Sí, muy amigable, en el cual podemos ver que el sistema tributario nacional está conformado por la política tributaria, que lo establece el Poder Ejecutivo y lo dirige el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, las normas tributarias, la ley del IGB, el Código Tributario, etcétera, ¿no? Y todo esto es administrado por un conjunto de instituciones. Por ejemplo, las que son del gobierno central es la SUNAT. Con todos estos impuestos. Mira, los gobiernos locales, que son las municipalidades, con todos estos impuestos. Mira. Y para otros fines, ¿no? Están estos impuestos de acá. ¿Ves? Entonces, este es un esquemita para poder entrar a la clase, porque vamos a ver uno por uno, vamos a ver. Sí, uno por uno. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Los elementos son todos aquellos que conforman el sistema tributario. Y aquí está en pantalla los tres elementos. A ver, ¿cuál sería el primero? ¿Cuál sería el primero? Presidente. Claro, es la política tributaria, que es establecida por el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Sí, sí. A ver si podemos ubicar a ver, ¿dónde es? ¿El ministro de Economía lo ubicas? ¿Lo ubicas al ministro de Economía? ¿Alguien sabe quién es el ministro de Economía acá? Este de acá creo que es. Este. Porque es calvito el ministro. Es un tal Waldo. Sí. Entonces, este economista es el que tiene en su responsabilidad explicar a todo el gabinete cuál es la política tributaria. ¿Sí? ¿Cuál es la política tributaria? ¿Sí? La mayoría de estos políticos son desconocidos, ¿no? Nada, son gente nueva del Partido Morado, la mayoría del Partido Morado, ¿sí? Y están saboreando pues el poder, ¿no? Todas las ventajas detrás de ser ministro, seguridad propia, transporte oficial, ¿no? Tiene policía de tránsito a su servicio, tiene cantidad de privilegios, la mejor comida, la mejor alimentación, tiene sastre del gobierno. Claro, los equipos que utilizan se los proporciona el gobierno. Bueno, y toda una serie de gollerías que el pueblo peruano nunca los ha tenido. En cambio, sí. Bueno, en todos los gobiernos en realidad, ¿no? Sí, como dicen por acá, todo es arreglo, todo es... Sí, aquí la mayoría no ha postulado para estos cargos, ¿ah?
La mayoría es por amistad con el presidente. Son amigos de Sagasti. Claro, son gente de confianza de Sagasti. Así lo dice la Constitución, ¿ah? Entonces, lo primero es la política tributaria que lo establece el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Uh-huh. Y luego son las normas tributarias. ¿Dónde está, profe? Ah, ya lo vi, profe. Estas son las normas tributarias. Acá está. ¿Ya? ¿Y qué más, profe? La administración tributaria se refiere a esto, mire. Acá. Esta es la administración tributaria. Es la SUNAT, sobre todo, ¿ya? Superintendencia Nacional, Aduanas y Administración Tributaria. Así ha cambiado su nombrecito de la institución más importante del sistema tributario, la SUNAT. Y ahora veamos la política tributaria. A ver, ¿quién se encarga de esto? Primero es el Estado, ¿ya? Pero no cualquier parte del Estado, sino que es el Ejecutivo. El Ejecutivo orienta, dirige, supervisa el sistema tributario y la recaudación tributaria. ¿Sí? Y todos los pasos a seguir lo diseña el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. A ver, una pregunta. ¿Este ministerio será cualquier ministerio o el superministerio? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, alguien que me diga algo al respecto. Bien. ¿Sí? ¿Quién lo dice? Ah, ya está la respuesta, ya. ¿Sí? Acá hay respuesta. Sí, exactamente. Exacto, sí. O sea, le considera el superministerio, ¿eh? Porque es el que financia a todos los ministerios. A ver, si tienes un problema con este ministerio, a ver si lo denuncias, toda la corrupción, lo empapelas al viceministro, al ministro lo delatas en la televisión, dice que es un corrupto. ¿Qué te hace el ministerio si eres alcalde? A, no hace nada, o B, venganza. ¿Y cuál es la venganza? A ver, ¿cuál es la venganza del Ministerio de Economía? Me ha pasado a muchos alcaldes, ¿ah? Sí. La venganza del Ministerio de Economía es no enviarte la plata, demorar el dinero que te corresponde como municipalidad, te lo envía después de 2 meses. Sí. Eso es, jovencitos, señoritos. Sí, son de lo peor. Si supieran los funcionarios que tenemos en el Perú, algún momento tendrá que cambiar todo esto, en algún momento. Por eso necesitamos gente preparada, jóvenes preparados, jóvenes que tengan sustento, puedan ostentar, ¿no? Entrar en el Estado para cambiar todo esto. Sí, es urgentísimo, ¿eh? Urgentísimo. Uh-huh. Sigamos. Ahí están las normas. Las normas son un conjunto de leyes que regula la aplicación de las medidas de la política tributaria. Ahí está, por ejemplo, el Código Tributario, que es el más importante. La ley del impuesto a la renta. También está la ley de impuesto general a las ventas, etc. ¿Qué dice la ley? La ley dice que los tributos se crean, modifican y derogan o exoneran solamente por una ley. ¿Y eso quién lo hace? El Congreso de la República. Entonces apunta eso a el único que puede crear un impuesto, modificarlo, derogarlo, exonerarlo, es el Congreso de la República. Uh-huh. Y en caso excepcional, es el Poder Ejecutivo, siempre y cuando el Congreso le haya delegado facultades legislativas y el
presidente pueda emitir un decreto legislativo para crear un impuesto, así como lo hizo Alan García o Toledo, ¿no? Ese del ITF, impuesto al tráfico financiero. Bien, continuamos. Este es el ITF. ¿Bien? Impuesto a las transacciones financieras. Se creó por el Ejecutivo mediante un decreto legislativo. O sea, si tú en un banco movilizas 3.000, 4.000 soles, el banco te cobra. Te cobra el banco. Cuando vas a ver, se llama ITF. ITF, ¿ya? Ese es la ganancia del banco. Ya es un porcentaje. Muy bien, gracias. A ver, también los gobiernos municipales, o sea, las municipalidades, también pueden crear, modificar y o suprimir tasas y contribuciones. También exonerar, ¿eh? Sí. Ahora, la administración tributaria está en manos de algunas instituciones, ¿no?, que van a encargarse de funciones específicas, ¿no? Y estas dependen del Estado fundamentalmente. Mira, la más importante es la SUNAT. Luego se complementa con las municipalidades y algunas entidades como Senati o Sencico que también cobran impuestos, ¿sí? A los empresarios sobre todo. A los empresarios, ¿ya? Ahí tenemos 3 órganos de administración tributaria. Profe, ¿qué cosa es la SUNAT? Ya. El nombre completo significa Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Este es considerado un organismo técnico especializado. Miren, cuando dicen técnico especializado, viene a la mente la palabra neutral, ¿no? La palabra apolítico, la palabra sin posición política, ¿no? Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque los que se hacen llamar técnicos, en realidad, ¿quiénes son? Son los neoliberales. Los neoliberales se esconden detrás de esta palabra técnico. Y una vez que llegan al poder, ya se olvidan de todo. Ahí sí se vuelven Pedro Pablo Kuczynski, que es un técnico, se vuelven Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Cuando las personas no conocen el tema o recién están conociendo, los pueden sorprender, ¿no? Ahí se da su discurso PPK de que él no es político, él es un técnico. Sale Rafael López Aliaga diciendo él no hace política, él es un técnico. Y así, la lista es larga. Entonces, lo cual podemos decir que es totalmente falso. La política no es nada malo. La política simplemente se refiere a lo que es el gobierno y los gobernados, nosotros. ¿Y cómo vemos el problema del gobierno? ¿Estamos a favor, estamos en contra? ¿Ya? Esa actitud de estar a favor o en contra es política. Quienes no hacen política son los niños, los más pequeños, los tienen una enfermedad como síndrome de Down o también retardo mental. Pero después todos estamos reflexionando, todos estamos pensando, ¿no? ¿Qué pasará? Sí, disculpen el sonido, no es un odontólogo, es un... Acá al costado están, parece que están colocando sus macetas, no, perdón, sus mayólicos. Ya, sí, ahorita voy a hablarle para que
Sí, bajen el volumen. Ya, pero a SUNAT quien lo monitorea es el Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT cuenta con una personería jurídica de derecho público. ¿Qué significa eso? Que la SUNAT puede tramitar cualquier gestión de compra, venta, traspaso, ¿no? Puede adquirir autos, carros, casas, todo puede hacerlo. Está preparada para eso, ¿no? Por eso se tiene personería jurídica. Sí, cuenta con su propio patrimonio, sus propios edificios, computadoras y goza de autonomía funcional, tanto técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Un día caminando por el centro de Lima, casi por la SUNAT, por el centro cívico, por ahí, entraba a un parque y así de casualidad, ¿no? Me encuentro con una señorita y me saluda, me dice, profesor, ¿qué tal? Le digo, hola, ¿qué tal? Pero no me acordaba quién era. Y ya ella me explicó, soy de tal lugar, ¿no? Hemos recibido clases. Y ahí es donde me dijo, profesor, trabajo en la SUNAT. ¿Qué le parece? ¿Qué, al frente le digo? Ahí. Sí, pero no termino mi carrera todavía. Entonces, ¿cómo has llegado? A una recomendación. Y me está pagando algo de 4.000 a 5.000 soles mensual. ¿Has concursado? No, de frente ingresé por... Ah, y encima me van a dar para comprarme mi uniforme. Le dan para comprar sus zapatos, sus alimentos. O sea, tienen una serie de gollerías que los demás no tienen. En otros ministerios no vas a encontrar eso. O en otras entidades públicas, ¿no? En la SUNAT sí. En la SUNAT sí, el sindicato de la SUNAT ha logrado cantidad de beneficios. Estas son las municipalidades. Mira, las municipalidades trabajan con el servicio de administración tributaria. Ahí están los consejos municipales, ¿no? Estos son los que se encargan de la administración, recaudación. ¿Qué impuestos? No todos, ¿ah? Los impuestos predial, alcabala, ¿no? Las tasas, licencias, arbitrios y derechos. Y el principal órgano de cobranza es el Servicio de Administración Tributaria. Miss Miriam, señorita Miriam, allá, la compañera que me encontré ahí en la zona de Lima estaba estudiando contabilidad. Contabilidad. En la SUNAT, sí, entran los de economía, administración, contabilidad, derecho, derecho. A ver, hay un brigadier en el aula, un delegado. Mel, ya, sí, es que tengo un percance de un minuto. Sí, estamos justamente hablando de los gobiernos locales, cómo es que administran y qué impuestos son los que van a recaudar ellos. Uno de los más importantes impuestos que ellos tienen es el impuesto predial, más conocido como autovalúo, el alcabala, ¿no? Las tasas municipales, que son 3, licencias, arbitrios y derechos. Y el principal órgano de cobranza es el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ahí vemos una fuente de financiamiento de las municipalidades. Ahora, también las carreteras, ¿no? Las autopistas son administradas por la Empresa Municipal Administradora de Peajes, EMAPE. Pero como ha habido concesiones, se le ha concesionado esas carreteras a empresas privadas. Estas empresas ahora son las que administran las carreteras, ¿no? Con los famosos peajes. Si no me equivoco,
Una de las más importantes se llama Lima Express. Lima Express. ¿Sí? ¿Alguien me corrige? Lima Express estaría administrando el cobro del peaje, que debe estar en manos de la municipalidad. Pero por estas concesiones de entregar todo, dar todo, los extranjeros se hacen de las suyas, ¿no? Hacen de las suyas por 20, 30 años. Sí. Y si uno contabiliza la cantidad de ingresos que tienen diario por 30 años, imagínate. Yo creo que los peajes no han parado ni siquiera en pandemia. No le perdonan ni siquiera a las ambulancias. Así de bravo son estos peajes. Sí, y encima siguen subiendo. Y acá en Lima tenemos un escándalo porque en Lima debería haber un peaje de entrada, un peaje de salida. Tenemos 5 peajes. El de Ancón, el de Puente Piedra, el de Javi Prado, el de... Hay uno que está acá en... ¿Cómo se llama esto? Aira Chosica, ¿cómo se llama ese peaje? Aira Chosica. Prialé, ¿no? Huachipa, Prialé. Y el de Lurín, ¿no? Entonces, ahí están los 5 peajes. Es un escándalo, ¿eh? Un escándalo internacional, porque... y había otro que ya lo han anulado, que es el peaje de la avenida Josep, del aeropuerto hasta el río Rímac. Esa era una vía expresa, la vía expresa más chiquita del mundo, creo que 2-3 kilómetros, ¿no? Ahí cobraban peaje. Esa es la gestión, pues, de Alex Curi, que creo que está preso ahorita, ¿no? Por una mala gestión llena de corrupción, llena de ese tipo de cosas. Sí, como dicen los ciudadanos de a pie, nuestros compatriotas dicen de que todo esto es producto de la corrupción. Ya salió el Vladivideo, perdón, el audiovideo, el audio Vladi, el Vladiaudio, ya me confundo. El Vladiaudio, están saliendo, ¿no? Cada vez más y más, y ya se sabe, pues, qué tipo de gente siempre, pues, durante décadas viene gobernando el Perú. Sí, y la gente que está estudiando, los académicos, son los que están más informados. Los demás están en un tema de deportes, de diversión, están buscando la fiesta COVID, ¿no? Son hinchas de tales o cuales clubes, pero ahí se quedan. En cambio, nosotros tenemos que profundizar, tenemos que ir a la parte del derecho, la economía, la historia, ¿no? Las ciencias en general. Sí, es peligrosísimo lo que estamos viendo en estos momentos en nuestro país. Sí, les voy a pasar algo breve nomás por el tiempo, ya que es un video muy recomendable que habla acerca de la reseña de los impuestos. Sí, cómo se crean, cuándo aparecen, una serie de detalles, ¿ya? Ahí le dejo unos cuantos minutos. Propaganda. La historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra, y solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra. Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real, y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones.
La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza. Capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa. En el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo. Pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa. En el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos, para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus recaudadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado. Y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas, está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera. Hacer una guerra,
construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos. Presupuesto. Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy Lo importantes. voy a dejar en el PDF para que lo puedan visitar ustedes en sus ratos libres, porque es un poco largo. Ya, vamos a continuar. Ahí le dejo dos videos, ¿ah? Dos videos para que puedan observar con calma. Uno acerca de la historia de los impuestos y otro acerca del sistema tributario peruano. ¿Ya? De esa manera complementar. Ahora, ¿qué objetivos tiene la tributación? El principal objetivo es brindar los ingresos que necesita el Estado para poder sufragar sus gastos. Pero esa economía, ese peculio va a salir de los contribuyentes. O sea, las instituciones, como la SUNAT, se encargan de eso. De recaudar de los contribuyentes sus pagos obligatorios. Sí, todos de acá son obligatorios. ¿Para qué lo utiliza el Estado? Supuestamente para financiar los servicios, ¿no? Todos los gastos que debe tener el Estado. ¿Ya? Otro objetivo es redistribuir el ingreso, ¿no? Y los principios es que los impuestos deben ajustarse a ciertos criterios. Por ejemplo, la justicia y la equidad. La eficiencia y la economía deben ser viables administrativamente y no debe ser complejo. No debe ser complejo, oneroso, no debe ser algo así, pérdida de tiempo, ¿no? Debe ser algo simple, rápido, ¿no? Ahora hasta se hace por vía internet, ¿no? Ya no ir a las colas, perder 2, 3 horas en esos lugares donde los burócratas encima te atienden mal, de mala gana, ¿no? No hay un trato adecuado al consumidor. Entonces ahí surgen los problemas de la falta de aplicación de estos principios que tanto se difunden. Ahora, el tributo viene de una palabra antigua llamada tribu, que se relaciona o significa conjunto de familias que obedecen a un jefe. Y hoy día, ya modernamente, se entiende que el tributo son los pagos, prestaciones o afectaciones pecuniarias. O sea, son en efectivo, son en dinero, que el Estado exige, o sea, no es algo voluntario, repito, el Estado exige en el ejercicio de su poder, Ese es el tributo, Y el código tributario que está en pantalla, el código tributario es aquel que rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. O sea, cualquier problema que haya, cualquier dificultad que se presente a la hora de recaudar, administrar, ahí está el código tributario, ahí se soluciona, ¿no? Por eso hay jueces especializados en este tema, abogados especializados en el tema tributario, porque es un campo bastante amplio, muy amplio. Por ejemplo, muchos años ya, staff de abogados vienen defendiendo a Telefónica para no pagar determinados impuestos. Sí, argumentan toda una serie de leguleyadas, ¿no? Una serie de argucias para evadir millones y millones de impuestos que hasta la actualidad no pagan. Y así, la lista es larga. Si te pones a buscar, la lista es larga de grandes empresas que deben más o menos algo de 15.000 millones de soles
al erario público, al Estado peruano. Y el Estado, que no se pone fuerte, les deja año tras año y siguen trabajando como si nada. Telefónica más bien está creciendo, ¿no? Claro, normal, ¿no? Los canales de televisión, tranquilos ellos, pero a ver, que una bodeguita se atrase, que una bodeguita no pague un mes, 2 meses sus impuestos. ¿Qué le hacen a la bodega? Muy bien, gracias por el aporte. Lo clausuran, lo cierran. Encima le hacen pasar vergüenza porque le ponen un tremendo afiche, ¿no? No paga sus impuestos. Sí, clausurado, temporal, definitivamente, así con todo eso. Hubo un escándalo con un centro de estudios muy famoso en la década del 90, es que congregaba la gran cantidad de señoritas para estudiar secretariado, era CESCA. Hoy día CESCA ya no es ni la sombra de lo que fue hace años atrás, ¿no? Y como ya no tiene tantos ingresos, se atrasan sus impuestos, ¿y qué hace la SUNAT? Va con camiones a embargarle carpetas viejas, todo malogradas, escritorios cayéndose, hasta un portapapeles que ya no sirve para nada. Eso se acaban de CESCA. Esa es la SUNAT. Así le cobra pues a los pequeños, ¿no? A los débiles. Pero con los grandes, ¿qué hace? Con los grandes se amilana, le tiembla la mano, sí, le sienten mucho miedo a estos. Pero cuando ven a uno chiquito, no, que es pobre, ahí se envalentonan, ¿no? Ese es el típico funcionario que debe erradicarse de la función pública, ¿no? Porque ese no aporta en nada, ¿no? Entonces tenemos los tributos ya, pagos obligatorios. Sí, solamente se paga en dinero. No puedes pagar como antes en especie, ¿no? Antes llevaban una gallina, un pato, ¿no? Llevaban un carnero, un caballo, si era muy caro el impuesto ya. Hoy día no. Hoy día solamente te aceptan soles y, o sea, monedas y billetes, nada más. Mira, todos los impuestos se crean por ley. No hay ningún impuesto que se crea así porque sí, ¿ya? Entonces, el Congreso es el principal responsable de la creación de impuestos. Y así como lo crea, también puede derogarlo. Sí, el Congreso tiene la potestad de eliminar impuestos también. Pero por el contrario, es partícipe de que aumenten más impuestos. Y todos los impuestos son obligatorios, todos los tributos son obligatorios. Sí, ¿ya? Para que se cumpla, ¿ya? Para que el Estado cumpla con sus funciones, debe recaudarse los impuestos para financiar todos los gastos del Estado. Por ejemplo, la seguridad, la salubridad, los hospitales, los colegios, la carretera, el personal, etcétera, etcétera. Ahora, si el contribuyente no puede pagar, mire lo que dice la ley, ¿ya? La SUNAT puede cobrar, pero coactivamente, o sea, a la fuerza, embargando. Profe, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? Porque hay muchos que deben y no le hace eso. Es que la SUNAT, como repito, hay un tipo de funcionario que sirve a las grandes empresas y ataca a los pequeños negocios, ¿ya? Además, tampoco puede excederse con la población, porque si empiezan a embargar por acá, por allá, la población lo lincha al funcionario y encima quema la SUNAT, porque ese tipo de abusos no pueden darse, ni siquiera el banco puede hacerlo, ¿no? Al banco también le han restringido. Solamente el banco embarga cuando hay una hipoteca. Pero ahora, mira, antes podía embargarte tu salario si no pagabas al banco y te dejaba en cero. Morías de hambre. En base a eso, ya está prohibido que el banco y la SUNAT, ¿no?, procedan a
quitarte los salarios, quitarte tus cosas. Ahora, si se produce un embargo, no pueden quitarte tus enseres personales. Llámese ropa, zapatos, ropero, la cama, no te pueden quitar, está prohibido. ¿Por qué? Porque todos esos enseres sirven pues, para la sobrevivencia. ¿Acaso la cama es para una cuestión pues, de fiesta, de esas cosas? No, la cama es para dormir, necesitamos. ¿Sí? ¿Ya? Las frazadas tampoco se pueden llevar, ¿no? Quizá les gusta las frazadas tigre, pero no pueden decomisar una frazada. ¿Ya? Entonces, está prohibido. Sí, te pueden decomisar quizás, ¿no? Una computadora, ¿no? Sí. Entonces, puede ser cobrado de manera coactiva, o sea, de manera así física, ¿no? Pueden llevarse algunas cosas. ¿Ya? Ahora, hay diversos tributos, ¿ah? Vamos a empezar, son 3 en realidad. El impuesto, las tasas y las contribuciones. Vamos a empezar con los impuestos. ¿Qué cosa es el impuesto, profe? El impuesto es el tributo y cuyo pago no origina una contraprestación. O sea, cuando uno paga un impuesto, no es obligatorio que te den algo a cambio. Lo que te van a dar es una promesa de que van a hacer alguna obra, van a hacer alguna carretera, ¿no? Colegio, etcétera. Por ejemplo, hay un cortito, a ver cómo estamos con el tiempo. Uy, estamos bien. Hay un cortito donde argumenta esto de los impuestos, lo argumenta un famoso personaje, ¿sí? A ver. A ver si sale esto. Hay un video donde ella se filma pagando sus impuestos. Sí, lo malo que es un poquito fuerte su video. A ver. No sale, ¿no? No sale. Sí, pero ella tiene un video donde se graba. Ajá, este es el video. Mira, dura 1 minuto. Lo voy a pasar, ¿ya? No me responsabilizo de los términos que dice esta mujer al hablar. En todo caso lo cortamos. Pero no es propaganda. Hola gente, ¿cómo están? Estoy bien asada, acabo de pagar mis impuestos. Un de impuestos. Ahora quiero saber dónde están esos puentes, dónde están esas pistas, dónde están esas veredas, esas construcciones alrededor de los ríos para que no estemos pasando los desastres que estamos pasando ahora. ¿Dónde están mis impuestos? No sean conchudos, ¿ya? Pónganse a trabajar. Estamos hartos de estar sufriendo y de estar pasando y seguir ayudando a la pobre gente que no tiene dónde estar y poder vivir como gente. Somos gente. Hasta los animales tienen que vivir como tales, pero como gentes. Ya sean un poco más considerados, no jodan. Acá están mis impuestos. He pagado un de plata y me cuesta trabajarlos, ¿ya? Ojalá que todo esto pase rápido y la gente que está necesitada pueda poder estar tranquila y poder tener un techo donde vivir y estar viviendo bien. Gracias. Así es, querida Natalia Málaga, suscribo y no solo eso, aplaudo tus palabras, quizás no utilizando algunos términos, no me atrevería. Además en televisión, Natalia, pero es absolutamente comprensible la indignación. El erario nacional. Para el dinero que utiliza el Estado, el gobierno.
y poder distribuirlo en obras públicas, alumbrado, trabajos de prevención. Muy bien, un video ejemplar de una ciudadana con todas sus características particulares, pero que da en el clavo, ¿eh? ¿Dónde están los impuestos? ¿Qué han hecho con los impuestos? Si se cobran, todos los días cobran, ¿no? Lo que Natalia Málaga está denunciando, o sea, está pagando sus impuestos, son los impuestos a la renta. Los impuestos a la renta que se cobran a los ingresos de las personas. Pero veamos el concepto general, ¿ah? Dijimos que es un tributo que debemos pagar obligatoriamente y que no tiene una o sea, no tiene algo a cambio. No te van a dar nada a cambio de manera inmediata, ni siquiera te dan un llaverito, nada, ¿no? Lo que sí va a pasar es que te ofrezcan desde el primaria, secundaria, en educación cívica, te digan que es para obras públicas, que es para las carreteras, para colegios, hospitales, pero mire cómo estamos. Estamos en el primer lugar del mundo en cantidad de fallecidos COVID. Primer lugar del mundo, ¿eh? Y eso ya lo aclaró hace 2 días el presidente de México, porque a México le estaban acusando de ser el primer lugar de fallecidos por el mal manejo de la pandemia. Pero el presidente mexicano ha aclarado mediante estadísticas de las universidades estadounidenses, de que es Perú el que ocupa el primer lugar a nivel mundial de la cantidad de fallecidos. Más de 200.000 fallecidos. Es gravísimo, ¿no? ¿Y dónde están los impuestos? ¿Dónde están los tributos que pagamos diariamente? A ver, que cada año la SUNAT rompe récord en recaudación tributaria. Entonces, ya debería haber las mejores carreteras en el Perú, los mejores hospitales, colegios emblemáticos en todo el Perú. Todos los colegios deben ser emblemáticos. Sí. Las universidades públicas con los mejores laboratorios, los mejores edificios, ¿no? Los mejores gimnasios, los mejores campos deportivos. Sin embargo, toda esa plata, a ver, ¿qué hacen con esa plata, muchachos? Toditos se lo roban, ¿sí? Hay un robo espectacular, increíble. Eso le llaman enriquecimiento ilícito, ¿no? También conocido como, le llaman, a ver, también hay otro delito ahí, que es tráfico de influencias, ¿no? Que tiene que ver con corrupción. La corrupción. Gracias por tu aporte, muy valioso los aportes de nuestros compañeros estudiantes. Sí, gracias. Seguimos. Sí. A ver, vamos a ver los impuestos más importantes. Empezamos con el número 1. Sí, y estos impuestos son para el gobierno central, o sea, los ministros Sagasti y sus ministros. Ellos son los que administran esta plata. Y mira lo que va a pasar, mira. Sí, estos son recaudados por la SUNAT. Vamos a mencionar los principales impuestos, son bastantes. Mira, 1. Uy, sí, señorita, esto de Vizcarra es un caso extraordinario. Convenció a la población mediante sus discursos paternales, ¿no? Sus actividades de ese tipo, todos los días hablando bonito a la gente, ¿no? Parecía un personaje, un bonachón campechano, ¿no? Pero en el fondo estaba negociando pues con la empresa farmacéutica más grande de China, ¿no? Son 2, 3 empresas, que es Sinopharm, estaba negociando, ¿cómo es? Demorando la llegada de las vacunas. Mire, este Sagasti ha conseguido una cantidad de vacunas en pocos meses nomás. Sí, es caso extraordinario en el Perú. El principal impuesto se llama el IGB, Impuesto General a las Ventas. Sí, se aplica a todas las operaciones de ventas, importación de algunos bienes, así como la prestación de diversos servicios.
tanto comerciales como de construcción. Ahí está, ¿ves? Ese es el concepto. Ese es el concepto principal de nuestro IGB. Ahora, también graba las siguientes actividades. 1, la venta de bienes muebles, solo dentro del país nomás, dentro del país. Prestación y utilización de servicios en el Perú. Por ejemplo, construcción, ¿no? Construcción, hay un contrato, hay una firma, todo, IGB, de frente del IGB. ¿Ya? Ahí está el contrato de construcción, la primera venta de una casa, ¿ya? Que realizan los constructores de los mismos, la importación de bienes. Este impuesto grava únicamente al valor agregado en cada etapa de la producción y circulación de bienes, permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa anterior. A esto se llama el crédito fiscal. Crédito fiscal, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo la SUNAT también da facilidades en la producción de algunas mercancías, ¿no? Ahí también se puede deducir el valor del IGB. Acá tenemos el IGB y viene incluido en el precio del bien o servicio, o sea que es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no afecta tus ingresos. Cuando afecta a algún bien patrimonial, a un ingreso que tengas, a ese se le llama impuesto directo. Pero cuando afecta la compra, ¿no? El comercio, en la compra y venta se llama impuesto indirecto. Indirecto. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Y al comprar cualquier producto se está pagando el IGB. Aún así, el vendedor no te da el comprobante de pago. Y hay dos casos, ¿ah? Dos casos, ¿no? El primer caso es el negativo y el segundo caso es el positivo. ¿Qué pasa en el primer caso, profe? En el primer caso, mira, se entrega comprobante de pago, ¿ya? Cuando entrega comprobante de pago, este es el positivo, ¿ya? Se puede estar seguro que el IGB será destinado a SUNAT. Es decir, el Estado recibirá el 18% del precio del producto que has comprado. ¿Por qué? Porque ese comprobante de pago que has recibido, una copia lo va a recibir la SUNAT también, ¿ya? Entonces la SUNAT va a contabilizar todo ese 18% de todas las mercancías y le va a llevar una cantidad de plata a la SUNAT, que sale de nuestros bolsillos. De nuestros bolsillos sale ese 18%, lo pagamos nosotros. Sí, me van a disculpar, hay acá alrededor de mi casa están haciendo obras, sí, pero ya creo que terminan hoy día esas obras, ojalá. La próxima semana ya no creo que haya esta distracción, esta interrupción. Sí, son maestros de construcción que están trabajando. Ya, listo. Avanzamos. Ahora, el otro aspecto, el otro resultado que es negativo, es cuando no te entregan comprobante de pago. ¿Ya? Cuando no te dan comprobante de pago, te dicen chao, ¿no? Ya nos vemos. Cuando vas a comprar petróleo, gasolina, ¿no? O vas a comprar algún producto en la tienda no quieren dar comprobante de pago, ¿no? Entonces, el IGB es apropiado por el vendedor y se genera una figura ilícita llamada evasión tributaria, que es no pagar los impuestos. La evasión tributaria es un delito en el cual la persona evade, no cumple y se agarra el 18% que tú estás pagando, ¿no? Entonces, ahí está el delito, ¿no? En el primer caso, todo normal. Las personas, ¿qué hacen? Las personas reciben su comprobante de pago, ¿no? Están pagando sus productos, sus servicios, están contribuyendo, y el vendedor también va y hace ese informe a la SUNAT haciendo sus pagos.
En el segundo caso sí es un delito. Y aquí está la diferencia entre la evasión fiscal y la elusión fiscal, o también tributaria. El primero es una práctica fraudulenta, es un fraude al Estado peruano. En el segundo es una estrategia legal para evitar y o retrasar el cobro de impuestos. Sí. En el primero, en la evasión, existe una disminución o eliminación de un tributo. ¿Ya? En el segundo, para evitar el pago de impuestos, se busca una manera permitida, como son los vacíos legales. Sí. O sea, que el que hace elusión tributaria, lo que está aprovechando es que no se ha reglamentado tal o cual aspecto en cuanto a los impuestos. Pero eso no lo sabe la persona. Por eso busca expertos. ¿Y quiénes son los expertos? A ver, ¿qué profesional es el experto en esto de los impuestos? ¿Ah? ¿Quién es el que ve todo ese asunto en unos cuadernos, unos libros que lleva siempre? Ahora creo que digital, ¿no? Pero sí lo llevaba antes ahí apuntando todo, la entrada, salida en la empresa, ¿no? Hasta tiene su oficina, o a veces va y presta ese servicio. ¿Cómo se llama ese profesional? Muy bien, sí, los contadores principalmente. Sí, los contadores son los expertos y ellos saben algunos vacíos legales y le asesoran a la empresa para que practiquen esa forma y no paguen los impuestos. Sí, no paguen los impuestos respectivos, ¿ya? En cambio, la evasión tributaria es caer, pues, en una falta de valores al momento de hacerla, o sea, esconder, no declarar, sí. También se alteran los documentos, ¿no? Y es considerado un delito, es ilegal. En cambio, la elusión, por ser elaborada por expertos de contabilidad, las grandes empresas lo hacen. Sí, porque ahí se ahorran cantidad de dinero. ¿Eh? Los chiquitos también, pero los que son más expertos en esto son las grandes empresas, los cuales van a reducir sus impuestos sin violar la ley. Para algunos es ético y moral, ¿no? Para algunos no es ilegal. Pero nosotros sabemos de que esto es un mal proceder, ¿no? Esto es un mal proceder porque se están aprovechando de que todavía no han normado hay un vacío legal, y eso se aprovechan. Sí, y eso lo hacen las grandes empresas invirtiendo buena cantidad de dinero que podían pagarlo como un impuesto, ¿no? Pero dicen, a ver, ¿dónde está el vacío legal? Ya, ahí está, ya entonces no hay que pagar, ¿no? Y se ahorran millones y millones, y el Estado se ve perjudicado porque esas empresas están consideradas, ¿no? Dentro de lo que es la presión tributaria. Y cuando van a ver de los 10 millones que debía pagar, paga 1 millón. Y cuando vas a investigar, todo está en regla. Todo está en regla. Así es. Son tretas, artimañas que utiliza. Ajá, exactamente. Sí, acá hay. Este es el tipo de empresario. Pues. A ver, a ver qué hagan en Alemania, en Francia. Allá no le permiten. Acá sí, acá la corrupción sobre todo permite este tipo de cosas, ¿no? Elusión tributaria diferente a evasión tributaria. Bien, avanzamos. Este es el impuesto de promoción municipal. Este impuesto grava las mismas operaciones sobre las cuales recae el impuesto general a las ventas. Y se paga conjuntamente a o sea, del 18% que se está pagando, tienes que restar el 2%, que es el impuesto de promoción municipal. O sea, de todo el IGB nacional, 2% se distribuye entre las municipalidades. Así es. ¿Ya? Sí, se va a las municipalidades como un financiamiento directo hacia el Fondo de Compensación Municipal. Ahí se va este 2%, que es grande, a nivel nacional es grande, ¿ya? Sí.
Luego viene el otro, miren, el impuesto selectivo al consumo. Este impuesto es un tributo al consumo específico de determinados productos, mira, por ejemplo, combustibles. Por eso ahorita el combustible es carísimo en el Perú, el pisco, por ejemplo, la cerveza, el whisky, bueno, las bebidas alcohólicas, ¿no? Los cigarrillos, las gaseosas. Sí, y dicen que este impuesto lo paga el productor o el importador. Sí, ellos lo pagan, pero inmediatamente te lo trasladan al precio. ¿Tú crees que van a decir, ya, yo estoy pagando el impuesto y ya, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? Ya es un aporte mío. Ellos dicen, han pagado tanto impuesto, caro, y entonces el cigarro sale de 20 céntimos, sale un sol cada cigarro. La gaseosa que debe costar 50 céntimos, 2 soles 50. La cerveza que debe costar un sol, esa cerveza, esa botella y ese licor adentro, un sol debe costar. 5 soles. Ese whisky debe costar ya 100 soles, ya, 500 soles. El pisco, sacando precio-costo, debe costar ya, ponle 5 soles, sale 20 soles. ¿Ves? Y es el impuesto selectivo al consumo, más la ganancia del vendedor, hace que estos productos sean muy caros, muy caros. Los juegos de azar, las apuestas, las loterías, los bingos, rifas, sorteos, eventos hípicos. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le cae todo el peso de estos pagos? Al consumidor. Es el consumidor el que va a tener que financiar todo esto con sus ingresos, ¿no? Con su plata va a tener que pagar todo esto porque él es adicto. Algunos son adictos al cigarro, algunos son adictos a la cerveza. Fin de semana sin cerveza no es fin de semana. El viernes, ¿ya qué están diciendo ellos? Sábado chico, bro. Sábado chico. El sábado, ¿qué dicen? Día del pueblo. El cuerpo lo sabe. Ya están nerviosos, ya están temblando ya. Y en la noche están así ansiosos, ¿no? Porque ya vienen los amigos, haya el consumo de licor extremo, ¿no? Fiesta COVID, etcétera. Sí. Otros no son adictos al licor, sino son adictos a la gaseosa, terminando diabéticos. ¿Ves? Otros les gustan las golosinas, están con su chicle, con su chupetín, con su toffee, ¿no? Toffee, ese marroncito. Están con su caramelo, ¿ves? Entonces todos esos pagan impuestos selectivos al consumo. Y recae todo recae en el consumidor. Sí, eso es lo que sucede. ¿Ya? Ahora, mire, muy bien, felicito a los que están consumiendo otro tipo de bebidas que son más saludables, más adecuadas, ¿no? Impuesto a las importaciones. Aquí se aplica solo a los bienes que son comprados o vendidos al extranjero. Sobre todo, ¿a quién, profe? Sobre todo a los productos importados. Esto es lo más destacado, productos importados. ¿Ya? En algunos países no se aplica aranceles a las exportaciones, y es lo correcto, pues, ¿no? ¿Cómo vas a aplicar impuestos a los productores peruanos? Si hasta la justa están produciendo. Si el Estado ni les apoya. ¿Sabes cómo les apoya allá en China a los productores chinos? Uno, le exoneran impuestos. Dos, les asesoran y preparan con profesionales en su área de producción. Tres. Mira, ¿ah? Tres, les subsidian. Por ejemplo, si ellos quieren comprar algodón, ¿ya? Y el algodón vale 100, entonces, ¿qué hace el Estado chino? Paga 50 y el textilero paga 50 nomás y ya se compra el algodón a mitad de precio. ¿Ves? Y con todas esas facilidades, el productor chino saca una camisa con precio dumping. Precio dumping será un precio elevado, un precio equilibrado o un precio por debajo del costo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya me dio acá la respuesta. Como siempre, nuestro compañero Rudy, ¿sí? Por debajo del costo. Sí, imagínate que el costo de la camisa esté 10 soles y todo el mundo saque camisas de 10 soles. Ya viene el chino y lo vende a 5 soles. ¿Quién va a competir con el chino? Nadie, nadie puede. Sí, es dificilísimo competir con los chinos porque ellos sacan precio dumping a nivel mundial. A nivel mundial, ¿ah? Por eso los estadounidenses le han declarado la guerra a los chinos porque no pueden competir con ellos. Sí, ahora China, en el discurso que ha habido el día 1 de julio, el presidente Xi Jinping ha planteado dos cosas. Uno, que China se prepara a ser la potencia mundial en el campo militar también. Y dos, que no van a permitir que ningún país siga humillando a los chinos, porque tienen 1.400 millones de chinos listos para defender su patria. Y lo más interesante o curioso de este discurso es que Xi Jinping ha salido con el uniforme de Mao Zedong. Quizás alguno que no está bien informado dirá, pues este es un comunista, ¿cómo va a salir con su ropa de Mao Zedong el comunista? Pero lo que no sabe es que alrededor hubieron 70.000 personas con los mejores ternos de Europa, las telas de Estados Unidos, de las zonas más caras, los millonarios chinos que hoy día dirigen el Partido Comunista de China, ¿no? Hacen el contraste con ese presidente que trata de sorprender a la gente con el uniforme de Mao Zedong. Bien, sigamos. Se llama arancel, no olvidarse el impuesto a las importaciones, ¿ah? A ver, última pregunta. En el Perú, ¿el arancel es bajo, es alto o es equilibrado con respecto a las importaciones? A ver, ¿quién me dice cuál de los tres es la respuesta? Ya, está variadita las respuestas, ¿ah? Está variadito las respuestas. A ver, ¿qué me dicen los demás? Ajá. Un segundo. Sí, sí. Así como ustedes dicen, es barato. Vamos a poner vamos a enmarcar mejor, ¿eh? Es este, muchachos. Y es barato porque así lo ha decidido la política de Estado desde Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Merino y Sagasti. Porque son ellos los que deciden cuánto debe costar el arancel. Son ellos los que deciden eso. ¿Y por qué lo cobran barato, profe? Para que las mercancías extranjeras entren al Perú, estar bien con los extranjeros y todo bien, todo bien, todo bien. Pero ¿eso qué causa con la producción nacional? Quiebra la producción nacional. Mira Gamarra cómo está ahorita, ¿ya? Entonces este es un impuesto que es muy importante, ¿no? Ahora, en el impuesto a la renta, este impuesto de acá se va a aplicarse a lo siguiente, mira, ¿ya? Estos se aplican, uno, a los factores productivos, todos los ingresos que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Sí. ¿Ya? Sí. Las ganancias del capital, por ejemplo. Otros ingresos que provengan de terceros, ¿sí? Y así. Las rentas, como por ejemplo, que vienen en el caso de una herencia, por ejemplo, también tiene que pagar sus impuestos. ¿Ya? También cuando se vende un terreno, también se paga.
cuando, por ejemplo, se vende una marca, ¿no? Se abre un negocio, una empresa, una denuncia o concesión, también se paga el impuesto a la renta. Los resultados de una venta, de un cambio, disposición habitual de bienes, cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, se clasifica en 5 categorías. Mira, ahí están las 5 categorías. ¿Ves? La número 1. Lo de primera categoría tiene que ver con el arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. O sea, si tienes una casa, un terreno, un edificio y lo alquilas, tienes que pagar el impuesto de primera categoría. Impuesto a la renta de primera categoría. Ahora, profesor, ¿y el impuesto de segunda categoría? Esta se aplica a los ingresos obtenidos por los intereses cuando se colocan los capitales, regalías, patentes, rentas, vitalicias, derechos de llave, etc. O sea, cuando haces negocio, alguno de estos tipos puede ser capital, de dinero, por ejemplo, haces un préstamo, entonces un porcentaje de eso debe ir a la SUNAT. En la segunda categoría, impuesto de segunda categoría en el caso de las rentas. Profe, y tercera categoría se refiere a las actividades comerciales, industriales o servicios o negocios. Si estás en ese rubro, la SUNAT te va a cobrar el impuesto de la tercera categoría, ¿no? Un porcentaje al respecto. El de cuarta categoría se refiere a las rentas obtenidas por el servicio individual de cualquier profesión, arte u oficio. Por ejemplo, puede ser un psicólogo que vas a atender a una persona, entonces das tu recibo por honorarios y la SUNAT, ¿no? Verá ahí si te corresponde la de cuarta categoría. Algunos se exoneran de ese impuesto. En cambio, el impuesto de la renta de quinta categoría, esto se aplica a todo el personal que es dependiente de una empresa, ¿no? Todo el personal que depende de una empresa, o sea, casi prácticamente hace su vida en la empresa, ahí, sueldos, salarios, gratificaciones de vacaciones son afectados por el impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, no olvidarse de estos 5 niveles del impuesto a la renta. También destaca el impuesto único simplificado, régimen único simplificado, que es el RUS. Es el RUS, así es, mira. Este impuesto reemplaza al impuesto a la renta, y al IGB. ¿Por qué razón? Porque las personas que realizan actividades como pequeños negocios, ¿no? Pequeñas industrias, bodeguitas, bazares, ferreterías, pequeñas, no tienen solvencia económica como para pagar tu impuesto a la renta, el IGB, entonces le da un impuesto simplificado, que es el RUS, que ha amenazado con eliminarlo ya. Sí, han amenazado con eliminar este impuesto. Sí, así es. Bien, entonces, como les decía, esta es una alternativa al impuesto general a las ventas. Es decir, ampliar la base tributaria, ¿no? Incorporando a los pequeños contribuyentes. Sí, es una forma de ampliar la base tributaria dándole un impuesto especial a ellos, que tienen pocos ingresos. Y esta es la estadística de acá están la cantidad de ¿qué? La cantidad de impuestos, de impuestos que se dan, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los impuestos los porcentajes, mire, aquí vemos los porcentajes, ¿ya? Por ejemplo, aquí puedes observar el impuesto más importante de todos, que es el IGB, que corresponde casi al 50% de todos los impuestos.
O sea, la recaudación total se hace un balance y el IGB está en primer lugar. Luego está el impuesto a la renta con 35%. Luego está el impuesto selectivo al consumo. El impuesto a las importaciones, que es el arancel. Y luego ya la suma de muchos impuestos, que es el 8%. Así se configuran los impuestos en el Perú. Estos son los deudores del Estado peruano. Mira. Ahí están pues los Buenaventura, una empresa enorme de minas peruanas, ¿no? Antapacay, mira cuánto debe. La Poderosa, Las Bambas, deudora, Clínica Ricardo Palma, tan famosa esta clínica, Odebrecht, Supermercados Peruano, ¿no? Plus Petrol, Interbank, una de las más exitosas empresas en el Perú, no paga sus impuestos. Mire, Scotiabank. ¿Qué espera la SUNAT para cobrar todos los impuestos? Mira, Ceros Arequipa, Graña y Montero. Alicorp. Esta es la más grande. Mire, Claro y Telefónica. Sumando todo esto, mire la cantidad de plata que deben al Estado peruano, es impresionante, ¿eh? Sí, pero si es un hombre de pueblo, a él sí le aplican el embargo, el cierre, ¿no? Sí. La televisión jamás pasará esto porque la televisión es cómplice de todo esto. Los dueños de los canales también deben esto. En el Perú tenemos la televisión más, los canales cuyos dueños representan a lo más corrupto, lo más atrasado, lo más convenido, ¿no? A nivel nacional e histórico. Bien, para finalizar ya vamos a observar los últimos tributos, mire, que corresponden a los gobiernos municipales, es decir, sí, las municipalidades. Vamos a pasar a continuación, sí, el impuesto predial. Esto va a la municipalidad. Cada año se cobra y corresponde al 1% del valor del predio. Si este edificio que está en pantalla costara, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Ya, digamos $1.000.000. Ya, $1.000.000 mejor, $1.000.000, ¿ya? El 1% se va como impuesto predial. Profe, si es 1.000.000, el 1% será, a ver, ¿cuándo será el 1%? 10.000 soles, ¿no? ¿Está bien? ¿10.000 soles? ¿O 100.000 soles? No, 100.000 no, 100.000 no. 100.000 sería el 10%, sí. 10.000 soles de impuestos, de predial. ¿Ven? Sí, fluctúa del 0,2% si es un terreno baldío al 1%. También depende del valor de la mercancía, del edificio. Los que no son afectados por el impuesto predial son las universidades, ¿ves? Las universidades privadas y nacionales, los centros educativos privados y nacionales y las concesiones mineras. ¿Qué hace una empresa que ha concesionado terrenos no pagando los terrenos? Mire, aquí en Perú le dan todas las facilidades a las empresas más grandes, nacionales e internacionales, ¿eh? ¿Sí? Ahora, el otro impuesto, el impuesto a la alcabala, este impuesto, ¿qué hace? Grava a los bienes que se van a vender, sobre todo los bienes inmuebles. 3% se le recarga al comprador. Por ejemplo, si el señor va a comprar esta casa que está en la foto y cuesta 100, entonces 3% más debe pagar, o sea, 103. Y esos 3 se van a la municipalidad. El impuesto al matrimonio vehicular se paga anualmente. Puede ser una camioneta, automóvil, bus, omnibus, ya sea fabricado en el Perú, ensamblado en el Perú o extranjero, no mayor de 3 años.
La antigüedad a partir de la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. Así se va a establecer. ¿Sí? Y la tasa de cobro es de 1%. 1%. El otro es el impuesto al rodaje. El impuesto al rodaje, no olvidarse. Impuesto al rodaje se aplica en la gasolina. Sí, y se va, eso que la gasolina cobra como impuesto al rodaje, se va al fondo de compensación municipal. O sea, lo que estamos viendo con el IGB y el impuesto de promoción municipal y el impuesto al rodaje son las dos formas de financiamiento más importantes que tienen las municipalidades. ¿Ya? Está incluido en el precio de la venta al público de la gasolina, que antes era 11 soles, subió a 12, 13, ahora está casi 15 soles. Y eso que el petróleo, su precio está estable. Entonces ha sido producto de las especulaciones, el manejo de las empresas, ¿no? Para aumentar la ganancia. Los impuestos a los juegos, sí, también lo cobra la municipalidad. ¿Qué impuestos? ¿Qué juegos? Loterías, bingos, rifas, por ejemplo. Impuesto a las apuestas en los eventos hípicos, en el hipódromo, ¿no? El derbi. También se cobra el 20% de lo que gastas en las hípicas. Si la hípica te cobra 20 soles, se están llevando 20% del Estado peruano. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Mira, cuando un local, como un cine, congrega a mucha población, ahí se le aplica este impuesto, ¿no? Y viene en el boleto, en el ticket de entrada. Ahí viene el impuesto. Ya, y aquí entramos ya así a la última parte, que corresponde a las tasas. Las tasas son tributos que te van a generar algo a cambio. ¿Cómo qué, profesor? Sí, te generan la prestación efectiva de un servicio público individualizado al contribuyente por parte del Estado. El Estado a través de la municipalidad. ¿Y cuál es ese beneficio, profe? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, algún beneficio es que te den estacionamiento vehicular. O sea, el automóvil es estacionado de esta manera, viene la municipalidad, cobra 1 sol, 2 soles, y ahí está el beneficio. Una playa de estacionamiento en plena avenida. Esa es la municipalidad. Bien. Son 3 las tasas, ¿ya? La primera son los arbitrios. ¿Qué pasa con los arbitrios, profe? Son pagos para el mantenimiento, prestación de un servicio público. Profe, ejemplos. Ya, acá están los ejemplos, mira. ¿Ven? Servicio de limpieza. Por acá, por mi zona, a las 3 de la mañana pasa el servicio de limpieza. O sea, a ver, 3, 4 de la mañana está pasando un personal, una señora, un señor, limpiando toda la avenida. Y a las 10:30 de la noche pasa el camión recolector. ¿Sí? Todos los días. Y a la 1 de la mañana pasa otro camión recolector por si acaso alguien ha sacado sus desperdicios a destiempo. ¿Sí? Ajá. Y también, por acá, por mi barrio, también pasa el serenazgo por lo menos 2 a 3 veces al día. Y ojo, que no estoy en la zona céntrica ni en la zona más pudiente del distrito. Estoy en la zona periférica, ya casi a 2 cuadras de la playa. Sin embargo, mire, por ser esta zona donde seguramente cobran buenos impuestos, ¿no? Buenas tasas, arbitrios en este caso,
tienen un serenazgo descentralizado, con bastante personal, ¿no? Lo que no he visto sí es lo que hay en Miraflores y San Isidro, que son los drones que están vigilando las calles. Ahí hay drones en las zonas más lucrativas de San Isidro. Cámaras por todos lados. Acá en mi zona no he visto eso. No hay nada de eso. ¿Ya? Entonces, servicio de limpieza pública. Mantenimiento de parques y jardines. Hoy día, a eso de las 5 de la mañana, estaba despierto, pasó un cisterna regando los jardines de la avenida. Sí. Y también la seguridad ciudadana, que es tener así un serenazgo con estas características. Ajá, muy bien. Le dicen la baja policía, ¿no? Pero su nombre es Arbitrio. Su nombre verdadero es Arbitrio. ¿Ya? Sí. Así de eso se trata. ¿Ya? Claro, el delincuente no va a venir con esta moto, ¿no? Va a venir con una supermoto, con arma pesada, chaleco antibala, ¿no? Radio walkie-talkie. Uh-huh. Sí, en algunos lugares, como me están comentando, no hay ni un policía. Serenazgo a las 500. Ya te imaginas cómo está la situación de seguridad en esta zona, ¿no? Es terrible, sí. Y no es que no haya dinero, sino que la plata se lo gasta en otras cosas. A ver, le voy a presentar una imagen que también me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque estos parques nunca he visto en mi barrio. Mire este parque. ¿Alguien conoce el nombre de este parque? Es el famoso parque que es casi como, bueno, son algo de 5 o 6 manzanas, ¿no? ¿Alguien lo saca? ¿Alguien sabe? Sí, hasta tiene una lagunilla al centro, mira. Se llama el Olivar de San Isidro. Sí, hay como 4 o 5 parques acá en uno solo. El pulmón de la zona. Sí. Exacto, así es, Mel. Es en San Isidro. Sí, mira. Acá, por ejemplo, por San Miguel, cada 2 cuadras hay un parque. Cada 2 cuadras. Allá en Comas, donde vivía, en toda la zona de la Libertad, hay un parque nomás. Un parque. ¿También tiene peces? Ah, no sabía. Y este parque, mira. Este también es en San Isidro. Y es el parque del Bicentenario, mira. Con todas estas construcciones. ¿No? Mira, impresionante este parque. Y así, en las zonas más adineradas, mayor cantidad de parques, mayor seguridad, mayor limpieza, todo mejor. Pero vamos al pueblo, ahí sí no hay seguridad, parques abandonados, un parquecito por todo el distrito. ¿Qué es eso? Es parte de la corrupción, parte de las injusticias. Finalmente, las licencias. ¿Las licencias qué hacen? Es una autorización que te da la municipalidad para que realices alguna actividad, como por ejemplo un restaurante, una peluquería, ¿qué más hay? Una tienda, una bodega, ¿ves? Claro, te van a fiscalizar, te van a controlar. Sí. También puede ser una licencia de conducir, como ves esta, mira, esta licencia de conducir. Clase A, A1. Los derechos. Cuando pagas un derecho en la municipalidad es que te van a brindar un servicio. Por ejemplo, un matrimonio. Sí, un matrimonio. Además, un acta matrimonial, ¿no? ¿Sí? Copia certificada a partir de nacimiento. Documento nacional de identidad. El pasaporte. Mira, aquí están los derechos. Ahí está este es el mejor museo del Perú, ¿ah? Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, el DNI. Y aquí, te dan tu partida de nacimiento, pagando un derecho en esta maquinita. Acá metes la plata y sale tu partida de nacimiento. O una visita a los museos. A los museos. Este museo es en Chiclayo.
son los mejores del mundo. Las contribuciones ya son pagos especiales para recibir algún servicio a cambio, ¿no? Por ejemplo, la ONP es para recibir en el futuro una pensión, ¿no? O si contribuyes a la salud, te van a dar atención médica. Aquí, salud, por ejemplo, ¿ves? Es una cuota que descuentan de tu salario para que recibas un servicio de hospitalario, ¿no? Medicinal. 9% te sacan de tus ingresos. Esa es la ONP. Sí, acá están las pensiones. Jubilación, invalidez, sobrevivencia. 13% de tu salario te descuentan para que al final te den una miseria de pensión. La Senati, también acá, la Senati va a preparar a los estudiantes, pero ¿a cambio de qué? De un pago que hacen las empresas, ¿sí? Que se llama contribución a Senati. Y ahí mandas a tus trabajadores para que los capaciten. Esta es contribución al Censico. Censico es cuestiones de construcción civil. Sí. Ahí capacitan a los trabajadores en ese campo. Ahí está su logo. Y el otro es con Afovicer. Aquí están los trabajadores de construcción civil que han aportado para que construyan esto. Mira, piscinas, edificios, auditorios. Sí, pude ingresar a este local alguna vez y es totalmente de lujo, ¿eh? Todo está de lujo. Los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos. Cuando son directos, afectan a nuestros ingresos. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto directo. Los impuestos indirectos, esto no afectan directamente nuestro ingreso, sino en la comercialización. El IGB, por ejemplo. El IGB. El impuesto selectivo a consumo. Y ahí están los ejemplos. Ahí está la SUNAT. El esquema para resumir toda la clase. Y listo. Muy bien. Ahora sí, sacamos nuestra separata y vamos a las preguntas. Voy a compartir pantalla para las preguntas respectivas. A ver. ¿Ustedes? Y ahora sí tenemos. Compartimos pantalla. Ya, acá está. Todos con su material a la mano. Ya, ahí estamos todos. Mire, en este material la academia ha colocado toda la información necesaria, ¿no? Que son los tributos, la importancia, las clases de tributos. Las tasas, las contribuciones. ¿Ves? Toda la información está en esta separata. El RUC. ¿Qué es el RUC? La SUNAT. ¿A qué se refiere? Ahí está. Empezamos con la primera pregunta. Wow. A ver, ¿qué dice la primera pregunta? En un país, el diseño de captación de impuestos, tasas y contribuciones es responsabilidad de quién. A ver, ¿quién me manda la clave? ¿Quién es responsable de este diseño? Ajá, correcto, muy bien, sí. Es el Poder Ejecutivo en su superministerio, conocido como Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya?
Ahora sí, vamos al 2. ¿Qué dice el 2, profe? El 2 dice, miren, el 2 dice eso. Miren. Jorge es un comerciante que tiene muchas dudas tiene, acerca de qué tipo de impuesto pagar y por qué son obligatorios. Por eso, un amigo le recomienda leer la norma que contempla todo acerca de la política tributaria. Es decir, Jorge tiene que leer qué famoso libro. A ver, voy a observar las claves que están enviando. Muy bien. A ver, ¿qué libro? Para saber los detalles de... Ya, ahora sí. Ahora sí puedo ver. Sino que había observado la letra C, pero no era de esta pregunta, era otra pregunta. Entonces marcamos la letra D. Es el código tributario. Código tributario. Ahora dice, el distrito de Santiago de Surco, ubicado en la ciudad de Lima, es un distrito bien organizado, el cual destaca por su orden y limpieza. Para conseguir un buen funcionamiento, el municipio recauda y administra significativos recursos. Al ser un gobierno local, el tributo administrado es el impuesto a ver, esta pregunta no está muy sencilla, ¿no? A ver qué dice. El Llave Sur, ubicado en la ciudad de Lima, es un distrito bien organizado, orden y limpieza. Acá es por descarte de demás. El número 3, ¿cuál es? A ver, jóvenes. Ya saben, pero la A se aplica a los productos que compramos, ¿no? Acá la pregunta es, la municipalidad cobra un impuesto. ¿Ya? La municipalidad cobra un impuesto para lo cual tiene orden y limpieza de la población, en el lugar, ¿no? Muy bien, excelente, sí. Tampoco podría ser selectivo al consumo porque es un impuesto que se aplica a las golosinas, ¿no? Los bienes superfluos. Ya, vamos a marcar, sí, es la letra C. Ese es municipal. 4. Todos los años, en el mes de marzo, el calendario de pagos de la SUNAT exige al contribuyente a declarar el impuesto a la renta anual. Este tributo se conoce como impuesto, a ver quién lo dice. Si chocan con tus ingresos, están chocando con tus ingresos, ¿no? La plata que te pagan, que tú cobras, ¿no? Ese dinero que estás manejando tú y te piden un poco de ese dinero, el Estado lo hace. ¿Cómo se llama la clave? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Es un impuesto directo, directo. Muy bien, gracias. Ahí están participando muchos los compañeros. Mira, el incremento de un impuesto indirecto es una de las medidas que se desea adoptar, el gobierno de turno, lo cual ocasionaría para quien lo pague. ¿Cuál será? Esta también es otra pregunta no tan sencilla que digamos, ¿ah? ¿Qué está diciendo la pregunta? Está diciendo el incremento de un impuesto indirecto.
Si es indirecto, entonces afecta el comercio, afecta a los productos, ¿no?, que están circulando. ¿Ya? A ver, ¿qué claves me están enviando? ¿Ya? Sí, muy bien, excelente la respuesta. Se estaría disminuyendo el ingreso real. Esa sería la principal característica. ¿Ya? Dice 6. Algunos analistas en el ámbito económico afirman que para aumentar el ingreso fiscal se debería incrementar la base tributaria, o lo que es lo mismo, se debería incrementar, a ver, ¿quién ubica la clave? Creo que ya tengo dos respuestas, ¿ah? Dos respuestas, tres ya tengo ya. Así es. Muy bien, Mel, Rudy. Bien. Entonces, marcamos acá. Esta es la clave. ¿Ya? El número de contribuyentes. Letra C. Ahora, vamos al número 7. Dice, el bien o servicio que se oferta en los diferentes mercados es afectado en su precio, es afectado en su precio por un determinado tipo de impuesto que es pagado al final por el consumidor. ¿Cómo se denomina el impuesto que paga el consumidor cuando adquiere bienes o servicios? ¿Cómo se llama? Sí, es el impuesto general a las ventas, letra C. Letra C. A ver, leemos la pregunta 8. A ver, ¿quién me da la clave de la pregunta? Estamos en la 8. Muy bien. Sí, muy bien. Ya, está correcta la respuesta del compañero. La letra B. Letra B. ¿Ya? Sí, acá hay uno parecido, ¿no? Nueve. El consumo de cigarrillos, licores, chicles, golosinas, etcétera, además de pagar IGB, está afectado por el impuesto. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la clave? La D. La letra D. Muy bien, letra D. El impuesto selectivo al consumo, que va desde 0% a casi 180%. ¿Sí? ¿Y con qué argumento? Como son productos a veces dañinos, mientras más se cobre, la gente va a comprar menos. Sí, va a comprar menos. 10. Lorena le comenta a Luis que acaba de realizar una serie de pagos al Estado. Entre ellos, aquel por concepto de prestación y mantenimiento de servicio público. Es decir, Lorena ha pagado. ¿Qué ha pagado Lorena? Los arbitrios que tienen que ver con limpieza, mantenimiento de parques y jardines,
ese es el objetivo, ¿no? Ese es a dónde se va. El mantenimiento de la ciudad. Eso se hace con los arbitrios. ¿Bien? 3, 4. Sí, ahí están nuestras claves ya marcadas. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Sí, sí, sí. Habíamos mencionado a la ONP, que es un organismo muy cuestionado, ¿no? ¿Por qué es cuestionado, profe? Por los problemas de las pensiones. Sí, al igual que Salud, ¿no? Al igual que Senat y todos, ellos nos exigen un pago mensual. Por ejemplo, Salud nos exige un pago mensual para recibir atención médica. La ONP nos exige un pago mensual para acumularlo y en el tiempo, 20 años mínimo, nos paguen una pensión. Como todos sabemos ya, es una minucia. Ya, entonces, en ese campo estaría lo que es la ONP. La ONP. Otra pregunta por ahí, otra duda. A ver. Acá hay creo, ¿no? Si es la ONP, ahí sí se fusiona con todos los aportes. ¿Ya? Si es la FP, sí te da un informe, ¿no? De cuánto estás aportando. Bien, si no hubiera otra pregunta, me dicen que ha quedado claro por acá por el chat. Espero que practiquen, sobre todo estén siempre leyendo estos materiales, ¿no? En un rato voy a enviar las diapositivas, un esquema para que también sigan reforzando y poder avanzar todo, ¿ya? Gracias, Bernabé, Evelyn, Torres, ¿sí? Gracias porque aportan en la clase y la clase mejora con sus aportes, ¿no? Sus respuestas, sus comentarios, que son muy valiosos para mejorar la clase. Bien, por mi parte, también agradecerle toda la atención de la clase, la participación, y han estado conectados, y así espero que todos nos vinculemos sobre este tema o cada tema que nos toque desarrollar. Bien, por mi parte, un abrazo a cada uno, cuídense mucho y nos encontramos